Hola estudiantes de tecnología, en este video estamos explicando y resumiendo todo lo que es la clase de reproducción celular. Ustedes van a tener la oportunidad de poder consultar y profundizar durante la sesión virtual que vamos a tener durante el día lunes. En este video entonces lo que hacemos es estudiar y repasar lo que ustedes han visto de reproducción celular, especialmente poniendo énfasis en lo que es la transmisión de la información de una célula a otra, la información hereditaria. Comencemos repasando y acordándonos de que el material hereditario, es decir, el ADN, se encuentra en el núcleo celular. Y ese ADN, ustedes también recordarán de que es una larga cadena de 4 nucleótidos que se van repitiendo en forma aleatoria, pero esa cadena, debido a que es súper larga, tiene que irse enrollando para caber dentro de la célula. El primer grado de enrollamiento es con la ayuda de las proteínas que aquí se ven en lila, las histonas, que forman un octámero y se va enrollando el ADN alrededor de él. Ahora, esos octámeros de histonas que están formando el nucleosoma, luego se vuelven a enrollar para formar un solenoide, una fibra más gruesa. Y esas fibras se enrollan sobre sí mismas y sufren ciertos grados de ordenamiento, todos muy ordenados, hasta que finalmente forman el cromosoma. Entonces vemos dos extremos de grados de condensación del cromosoma, del ADN. Uno, lo más descondensado, sería la cromatina, no se encuentra asociada con las histonas, y lo más condensado sería el cromosoma, que se encuentra en células que se están dividiendo. Por otro lado, en la cromatina se encuentra solamente aquellas células que no se están dividiendo o células en interfase. Hay que recordar que nosotros en nuestras células humanas tenemos 46 cromosomas en total que se agrupan en 23 parejas. ¿Por qué en parejas? Porque, como sale acá en la imagen, tenemos por cada cromosoma tenemos uno de origen paterno y uno de origen materno que codifican para la misma información genética. A ellos se les llaman entonces los cromosomas homólogos, porque tienen la misma información, una de origen paterno y otra de origen materno. Además, todos los cromosomas tienen una constricción que puede estar en el centro, que se llama centrómero. Ahora también sabemos de que la célula, para poder dividirse o replicarse, debe duplicar su información genética, y por eso cada cromosoma entonces tiene una copia de sí antes de dividirse. Entonces, cada una de estas partes del cromosoma se llama una cromátida, y cuando son pertenecientes al mismo cromosoma se llaman las cromátidas hermanas. Es decir, esto deberíamos verlo repetido 23 veces, porque hay 23 parejas de cromosomas. Aquí en amarillo representamos el cromosoma de origen materno, y el paterno puede ser de origen de color naranjo. Nuestros 23 parejas de cromosoma tienen formas que son súper características, que se resumen aquí en lo que es un cariotipo. Esto es súper importante, poder reconocer cada uno de los diferentes parejas de cromosomas, y se hace un examen que se llama el cariograma. Aquí ustedes pueden ver de que los cromosomas son pintados con una tintura que va formando bandas en el cromosoma, y esas bandas siempre son las mismas, y es una forma de reconocer, además de la forma del cromosoma, se reconocen por su patrón de bandeos. Como ustedes vieron, los cromosomas tienen diferentes formas, los 23 parejas de cromosomas humanos. Todos, sin embargo, tienen este centrómero, que es una constricción que se encuentra entre las cromátidas hermanas para unirlas. Pero vieron que la posición del centrómero es variable, y de acuerdo a eso los cromosomas se van clasificando. Los cromosomas más extremos son los metacéntricos y los telocéntricos. En los metacéntricos el centrómero está al medio, en la mitad del cromosoma. En cambio, en los telocéntricos el centrómero se encuentra en un extremo. Ahora ustedes pueden ver de que también se definen lo que son los brazos de los cromosomas. Los brazos son los que surgen a partir del centrómero, es decir, aquí tenemos un brazo y aquí tenemos otro brazo. En el caso de los cromosomas metacéntricos, ambos brazos tienen la misma largo, porque el centrómero se encuentra ubicado en el centro. Sin embargo, tenemos otros tipos de cromosomas en el cual los brazos se generan brazos de tipo cortos y largos. Por ejemplo, en el caso del
cromosoma acrocéntrico, vemos que tienen brazos cortos muy pequeños y también tienen un brazo largo mucho más grande. En cambio, el submetacéntrico vemos que el centrómero no está tan desplazado en extremo como en el caso del acrocéntrico, sino que se encuentra en una posición un poco más central y por eso se le llama submetacéntrico. Y se generan también brazos cortos y brazos largos, pero no con tanta diferencia de tamaño. Entonces recordar, esto es muy importante conocer y tener claro estos 4 tipos de cromosoma que surgen de acuerdo a la posición del centrómero. Recordar también algo muy importante que es la división celular de las células somáticas. Células somáticas, recordar que es aquellas células que no son las células germinales. Todas las células que tenemos en el organismo y que no son espermatozoides o óvulos, son las células somáticas. Estas células, las células somáticas, se dividen por mitosis. Y la mitosis, ustedes recordarán que tiene 5 fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, y una parte que no es parte propiamente tal de la mitosis, que es la citoquinesis o división de la célula propiamente tal, del citoplasma, quiero decir, celular. Pero además de la mitosis hay una etapa intermedia que es la interfase, la cual se compone de 3 fases, G1, S y G2, en la cual la fase S es muy importante debido a que aquí ocurre la duplicación del material genético. Recordar entonces las fases de la mitosis: profase, aquí hay una fase intermedia que también se ha reconocido en algunos libros, que es la prometafase, metafase, anafase, telofase. Recordar las características principales: profase, todavía tenemos la carioteca, la membrana nuclear aún está, los cromosomas están condensados, se ha formado bluso mitótico. Metafase, lo más característico, la agrupación, ¿no es cierto?, de la placa metafásica, es decir, se agrupan en el plano ecuatorial los cromosomas. A continuación, en la anafase, lo característico es de que comienzan a migrar, a separarse las cromátidas, las cromátidas hermanas hacia los polos de la célula, y en la telofase se comienzan a formar las membranas nucleares de las células hijas. A continuación viene entonces la separación de los citoplasmas celulares a través de la citoquinesis. Entonces, si se hace un gráfico para poder ver cuál es la cantidad de ADN que tiene una célula durante su ciclo celular, vemos que en la mitosis, si definimos C como la cantidad de ADN que encontramos en una determinada parte del ciclo, tenemos que en la etapa G1 tenemos una cantidad de ADN de 2C. Como se duplica en la fase S la cantidad de ADN, entonces vamos a tener el doble, 4C, al final de la fase S. En la etapa G2, que es la etapa previa a la mitosis, vamos a tener que la célula va a tener 4C entonces de material genético, y sabemos que durante la mitosis, debido a que se da origen a 2 células hijas con la misma cantidad de material genético, vamos a tener finalmente, al final de la mitosis, de nuevo 2C. Entonces, de esta manera, la mitosis en las células somáticas permite de que las células vayan manteniendo su cantidad de ADN en 2C, y para ello requieren de una duplicación, pero al final del proceso de mitosis van a volver a la cantidad original, que es 2C. Bien, ahora, para el caso de las células germinales, la situación es diferente, y ustedes recordarán que eso se llama la meiosis. ¿Y por qué es diferente? Porque la meiosis es para formar células de división celular, pero para formar células germinales, es decir, espermatozoides y óvulos. Y como estas células germinales después van a fertilizar, es decir, van a unirse entre sí para formar un cigoto, una nueva célula, entonces deben
La fecundación es la unión de un óvulo y un espermatozoide para producir un cigoto, una célula germinal que va a ser capaz de formar a un nuevo organismo completo. Y para ello entonces el espermatozoide y el óvulo van a tener que combinar su material genético, todos sus cromosomas. Para que esto ocurra de buena manera, ambos células germinales tienen que tener la mitad de los cromosomas originales, es decir, deberían tener solamente 23 cromosomas, es decir, un solo par de cromosomas homólogos. De lo contrario, si tuvieran, como cualquier otra célula, los 46 cromosomas, lo que ocurriría es que generación tras generación iríamos aumentando al doble la cantidad de material genético, lo cual sabemos que no ocurre, siempre tenemos los 46 parejas de cromosomas. Entonces, ¿cómo ocurre de que estas células se dividen en forma especial para poder formar células con 23 parejas de cromosomas? Eso ocurre a través del proceso de la meiosis. Entonces, la división celular en células germinales, o los gametos, corresponde a la meiosis, en la cual tenemos células que originalmente son diploides, es decir, tienen dos parejas de cromosomas homólogos, y se transforman en células haploides, es decir, con una sola pareja de cromosomas homólogos. Esto ocurre a través de un proceso que ocurre en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2, que son dos divisiones celulares que tienen las mismas etapas que cualquier división celular, igual que la mitosis, es decir, profase, metafase, anafase y telofase, pero que tienen pequeñas o grandes, mejor dicho, diferencias que permiten hacer lo que yo les contaba de reducir el número de cromosomas a la haploidía. ¿Cómo ocurre esto? En la meiosis 1 tenemos, como ustedes ven en el esquema, células diploides con dos parejas de cromosomas homólogos, y a través de esta primera división, que es una división de tipo reductora, lo que ocurre es que se llega a células que tienen una sola pareja de cromosomas homólogos. Y estas cromosomas homólogos, fíjense que están con su material genético duplicado, porque tienen sus dos cromatías hermanas presentes acá. Y la segunda parte, la meiosis 2, lo que ocurre es que estas células ahora a continuación dividen sus cromatías hermanas, las dividen, ¿no es cierto? Y forman células hijas. Bien, a eso se le denomina una división de tipo desequilibrada. Ahora, a pesar de que, como les mencioné, la meiosis 1 y la meiosis 2 tienen las mismas etapas, existen ciertas diferencias entre lo que hay respecto a una mitosis. Primero que nada, vamos a distinguir cada una de las fases colocándole el sufijo 1 o 2 dependiendo si pertenecen a meiosis 1 o 2. Así vamos a tener una profase 1, una profase 2, una anafase 1 y 2 y así sucesivamente. Vamos a ver una diferencia muy importante que ocurre en la profase 1, es decir, la profase de la meiosis 1. Y es un fenómeno que se llama el entrecruzamiento o crossing over. ¿Qué es lo que ocurre acá? Luego de la duplicación en la fase previa, la fase ESIS de la interfase, tenemos dos cromosomas que están duplicados, cromosomas homólogos, y fíjense que durante la profase 1 ocurre un acercamiento muy grande entre estos cromosomas homólogos que se llama un apareamiento. La figura que se forma se le llama también el quiasma, es decir, tenemos a dos cromosomas homólogos que están súper unidos entre sí, juntos. Y lo que ocurre en ese entrecruzamiento es que se intercambian segmentos homólogos de material genético. Por ejemplo, aquí vemos esquematizado en negro el cromosoma rojo, tiene unos segmentos negros que son homólogos a los segmentos blancos del cromosoma azul. Fíjense que después del entrecruzamiento ocurrió de que una de las cromatías intercambió esos segmentos homólogos con la cromatida hermana del otro cromosoma homólogo. Bien, eso, como les mencioné, ocurre en la profase de la meiosis 1. Otra cosa muy importante que ocurre y que es diferente de la mitosis es la segregación aleatoria de los cromosomas en la meiosis. Este evento ocurre en la anafase 1.
Para simplificar, nosotros tenemos 23 parejas de cromosomas, pero aquí vamos a simplificar solamente en 3 parejas de cromosomas. Entonces, si ustedes se fijan, cada una está marcada, cada par, con un número romano. Tenemos el par 1, el par 2 y el par 3, que tienen obviamente cada par características de tamaño y forma similares. Y además tenemos de que tenemos dos juegos de cromosomas, los que pertenecen o que eran heredados de la madre con una M, un sufijo M, y del padre con un sufijo P. Sabemos que antes de entrar a mitosis, las células germinales tienen que duplicar su ADN, y aquí tenemos entonces sus cromosomas duplicados con sus respectivas cromatías hermanas. Y a continuación debe ocurrir la meiosis 1. Después de la profase 1, donde ocurrió el intercruzamiento y hay intercambio de cromatías hermanas, hay intercambios de segmentos de material genético entre cromosomas homólogos, lo que ocurre es la división, ¿no es cierto? La división celular, y esto ocurre a partir de la anafase. En la anafase entonces lo que va a ocurrir es que los cromosomas homólogos van a separarse a sus células hijas. Bien, y esto ocurre en forma aleatoria, es decir, fíjense que puede ocurrir de distintas maneras, porque los cromosomas de la madre y del padre se pueden distribuir en la célula hija de distintas formas según indica esta figura. Bien, a continuación lo que ocurre en la meiosis en la meiosis 2, ocurre de que cada una de esas células que se formó, haploides, ahora van a dividir sus cromatías hermanas y vamos a tener los gametos finales que tienen un solo cromosoma homólogo y con una sola copia, es decir, una cromatía hermana. Bien, fíjense entonces lo que sale anotado acá. Fíjense que de acuerdo a la cantidad de parejas de cromosomas que tenga una célula, se pueden producir un número de combinaciones distintas de 2 elevado a n. Es decir, en este caso que tenemos 3 parejas distintas, serían 2 elevado a 3, eso es 8, es decir, tendríamos 8 gametos distintos. ¿Ok? Aquí se encuentran los 8 gametos distintos y tenemos 2 copias, pero cada una son iguales, por lo tanto tenemos solamente 8 células distintas que se van a formar. Bien, en el caso de los humanos tendríamos 2 elevado a 23, es decir, tenemos una cantidad de combinaciones posibles muy grandes que ocurren debido a este proceso de segregación aleatoria. Por lo tanto, ahí tenemos una fuente de variabilidad de la información genética. Recordemos también que la otra fuente de variabilidad en la información genética es lo que veíamos anteriormente, que es el entrecruzamiento, porque ahí también, ¿no es cierto?, ocurre en forma un evento en forma aleatoria que puede intercambiar cromatías, segmentos de las cromatías de los cromosomas homólogos, y por lo tanto va a generar también mayor variabilidad entre las células hijas. Finalmente, fijémonos en cómo va variando la cantidad de ADN durante la meiosis. Inicialmente tenemos en la G1 una cantidad de ADN que podemos, ¿no es cierto?, determinar en forma aleatoria como 4, no importa el número absoluto, pero tenemos claro que esto se va a duplicar durante la fase S previa a la meiosis y vamos a quedar con 8 unidades de ADN. Al entrar en la meiosis sabemos que meiosis 1 vamos a saber que los cromosomas homólogos se van a repartir en las células, por lo tanto vamos a tener una disminución de la cantidad de células, de la cantidad de ADN a la mitad, vamos a llegar a 4 de nuevo. Luego vamos a tener citoquinesis, ¿no es cierto?, división del citoplasma celular, y en la intercinesis, que quiere decir el espacio entre la meiosis 1 y la meiosis 2, no ocurre duplicación del material genético, y por lo tanto tenemos estos cromosomas que homólogos, pero un solo par, pero que están duplicados, tienen cromatías hermanas, y sabemos que en la meiosis 2 esas cromatías hermanas se van a separar para formar 2 células hijas, y por lo tanto la cantidad de material genético va a disminuir a la mitad, a 2.
Bien, por lo tanto, entonces en este proceso de meiosis lo que ocurre es que la cantidad de ADN al final de la meiosis es haploide, un solo cromosoma homólogo del par, y además sabemos que es no duplicada, es decir, una sola copia de estos cromosomas homólogos únicos.